¿Sabías que el Monte de los Olivos es símbolo de la iglesia? ¿Por qué la iglesia está formada mayormente por personas de clase baja? ¿Qué tan importante es el origen terrenal del Señor Jesús? ¿Por qué los alguaciles no arrestaron al Señor Jesús? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre, si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Jamás nadie ha hablado como Cristo Jesús. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. ¿Por qué no le trajisteis? Recordemos que el Señor Jesús llegó a la fiesta de los tabernáculos a la mitad de la fiesta, es decir, un miércoles, probablemente. La gente le buscaba y comentaba acerca de él, y le hallaron en el templo enseñando. Poco después de oírle, los jerarcas murmuraban preguntando con desdén: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Entonces el Señor les hizo saber su origen celestial, por lo cual su doctrina era la que Dios el Padre le había dado para revelar. Al oír esto, y considerando que era blasfemo, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Esto sucedió a la mitad de la fiesta, pero el apóstol Juan ahora dice que en el último y gran día de la fiesta, los alguaciles regresaron ante los gobernantes. Así pues, el comando de alguaciles enviado le dio seguimiento al Señor Jesús durante 3 o 4 días y regresa sin haber hecho efectiva la orden de aprehensión, argumentando que no lo hicieron porque les fascinó la personalidad cautivante del Señor Jesús. Y esto no es de asombrarse, pues más adelante el apóstol Juan anota que hasta de los gobernantes muchos creyeron en él. Nunca ha hablado hombre así. Sin quererlo, los alguaciles testifican a favor de Jesús y hacen notar su capacidad de oratoria, su facilidad de palabra, el denuedo y la vehemencia en su ponencia. Pero más que la buena impresión y fascinación que causaba el Señor Jesús al hablar, es el hecho de que sus palabras no son como las de un hombre cualquiera. Los evangelios sinópticos dicen que Cristo Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas. Las palabras del Señor Jesús llevan una carga de certeza, convicción y persuasión como nadie puede igualarla. Es el mismo Dios veraz hablando. Cristo Jesús, la palabra hecha carne, subyuga al hablar. Su palabra es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La acción del Señor Jesús no se basa en la coacción, sino en su palabra. El problema de los guardias enviados a prender a Jesús no fue reconocer la grandeza de Jesús. Su problema fue el quedarse en la mera admiración. Todos debemos, además de contemplar su grandeza, adherirnos a Él y a su doctrina mediante la fe, caminar con Él y hacer de Él nuestro Salvador. También fuisteis engañados. Ante el comentario favorable de las gentes, los gobernantes del pueblo argumentaban que Cristo Jesús era
3 veces engañador. No podía ser el Mesías porque no se le veían trazas de guerrero. No podía ser hijo de Dios porque ellos sabían quién era su padre y su madre. Y era un falso profeta porque inducía a la idolatría al pedir que tuvieran fe en él. Pero, al igual que nosotros, muchos le creyeron, incluso de entre las autoridades judías y de entre los mismos fariseos. Ahora también los alguaciles, quienes debían apresarlo y no lo hicieron. Los gobernantes menospreciaron la opinión de sus alguaciles y les achacaron el haber sido engañados. Pero los realmente engañados eran ellos. Estos gobernantes, considerándose sabios, rechazaron al Señor Jesús que les decía la verdad, según ellos, para que el lugar santo y la nación no fuesen destruidos. Pero, engañados por el Dios de este siglo, terminaron creyéndole a los Mesías posteriores, quienes fueron los que provocaron la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Le ha creído algún príncipe o fariseo? Otro argumento contra Jesús fue que ninguno de los jerarcas ni de los fariseos aceptaba su predicación ni su anuncio de ser el Mesías, el Hijo de Dios. Este argumento en realidad es un llamamiento a alinearse con la postura oficial y de manera velada tilda de ignorantes a los seguidores del Señor por dejarse embaucar. Sin embargo, o evaden o desconocen el hecho de que muchos fariseos creyeron en Jesús y que luego pasaron a pertenecer a la iglesia, e ignoran o evaden el hecho también que algunos príncipes habían creído en Jesús, como José de Arimatea, y Nicodemo, quien además de príncipe era también fariseo y que, sintiéndose aludido, intervino posteriormente en el consejo. La tradición de la Iglesia Católica y de la Iglesia Copta, basándose en libros apócrifos, tienen a Nicodemo entre sus santos, entre comillas, pero la conversión de Nicodemo es dudosa. El apóstol Juan identifica a José de Arimatea como discípulo de Jesús, pero de Nicodemo dice que era uno de ellos. Al día de hoy, grandes rabinos también han creído en Jesús como el Mesías y casi murieron a mano de su propia gente por su fe en Jesús como el Mesías. Por ejemplo, Ignaz Liechtenstein, gran rabino del norte de Hungría; Daniel Sion, gran rabino de Bulgaria; Israel Soli, gran rabino de Roma, entre muchos. No saben la ley, malditos son. Perdiendo la compostura ante la innegable proyección del Señor Jesús, buscan ahora desacreditar a la misma opinión pública mediante una burda discriminación. Confiados en su estatus y ortodoxia, no se sienten de la plebe a la cual excluían del verdadero Israel por ignorantes. Para ellos era imposible creer en Jesús porque ellos estaban firmes en la Torá. El auténtico Israel, representado por los rabinos, no podía ser engatusado por Jesús. ¿Por qué? Porque sabía la ley. El menosprecio de las personas que no eran como ellos es la demostración del colmo de su soberbia. El pueblo no cuenta para ellos. Consideran que no tienen ni derecho a opinar. Según su lógica, no solo clasista, sino también elitista, los del vulgo, al ser analfabetas, no pueden estudiar la ley y por consiguiente no pueden practicarla, por lo cual están malditos. Pero aunque citan la ley, en realidad se basaban en la tradición rabínica. Por ejemplo, el gran rabí Hillel solía decir: el estúpido no teme el pecado y el ignorante no alcanza la perfección. ¡Qué dureza de corazón! ¡Cuánto legalismo! Dura lucha fue la del Señor al romper estos paradigmas y también la del apóstol Pablo. En contraposición a las categorías del mundo, para el Señor, nosotros, los cuestionables, los menospreciados, los postreros, somos sus pequeños, somos sus niños y somos quienes vamos adelante en el reino de los cielos. De aquí que el apóstol Pablo indicó que no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Condena nuestra ley a un hombre sin oírle? Nicodemo, el cual era uno de ellos, destaca la ilegalidad de las actuaciones del Sanedrín en contra de Jesús, pues ni siquiera se le ha abierto un proceso. Respecto de un juicio, las Escrituras hablan contra el falso testimonio y de la necesidad de oír a las partes, así como de indagar bien un asunto. Y el Talmud habilita la nulidad de un juicio si no se escucharon los alegatos del acusado. Así que la intención de Nicodemo no era la de un discípulo de Jesús, sino la de indagar más sobre Cristo Jesús. Es también notoria su prudencia, equiparable a la de Gamaliel. Pero ambos, a pesar de su discreción, precaución y buena voluntad, siguieron siendo rabínicos, sin llegar a convertirse en discípulos de Jesús. ¿Eres tú, Galileo? Habiendo desacreditado la opinión pública, ahora desconocen a uno de los suyos, lo cubren de sospechas y cuestionan su autoridad, llamándole Galileo en sentido despectivo. La soberbia y la prejuiciada altivez de los fariseos les hizo pasar por alto la dignidad de Nicodemo como gobernante, como miembro del Sanedrín. Ni siquiera contestaron a su pregunta sobre la ilegalidad de sus actos, sino que reaccionaron ofendidos al sentirse cuestionados. De Galilea nunca se levantó profeta. Esta afirmación es falsa. Por su impulsiva aversión contra el Señor, los fariseos yerran y hacen que también otros pequen por ignorancia. Natanael creía esto, la gente creía así también, pero no era cierto. Según Segunda de Reyes 14:25, Jonás se levantó de Galilea como profeta. Él fue originario de Gat-Hefer, al norte de Israel, ciudad que hoy día aún existe. Más tarde, a través del Talmud, los rabinos reconocieron que de toda tribu de Israel ha surgido algún profeta. Al enseñar, Jesús origina la discusión de si es o no el Mesías y si tiene o no autoridad para hablar como habla. El pueblo está a la espera de un Mesías poderoso, pero Jesús desconcierta por su humilde domicilio en Galilea, una región periférica alejada del poder central. Esta es una peligrosa mentalidad. Creer que de un pueblo marginal no puede salir algo bueno, que de entre los pobres no puede salir la liberación, y que hay que sospechar del éxito logrado por alguien considerado insignificante. El Señor Jesús ya ha aclarado que su origen terreno no importa, excepto para dar cumplimiento a las profecías, sino que importa más su origen divino. Monte de los Olivos. Durante la apostasía de Israel en el siglo VI a.C., el profeta Ezequiel vio que la nube de la gloria de Dios se apartó del templo y se dirigió al oriente. Más tarde, en su visión de la Nueva Jerusalén, el profeta Ezequiel vio que la Shekinah, o nube de la gloria de Dios, se posó sobre el nuevo templo. El apóstol Juan aclara que en la Nueva Jerusalén no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Por tanto, el nuevo templo es Cristo Jesús. También dice el apóstol Juan que la Nueva Jerusalén es la iglesia y que ésta desciende del cielo teniendo la gloria de Dios. Según los sinópticos, normalmente el Señor Jesús pasaba las noches en el Monte de los Olivos, el cual está situado al oriente del Templo de Jerusalén. Los evangelios indican que el Señor Jesús oró, agonizó, fue traicionado, aprehendido y enterrado en el Monte de los Olivos, y que al resucitar, desde ahí ascendió a los cielos. Con esto se verifica el cumplimiento de la visión del profeta Ezequiel. La gloria de Dios, que se fue al oriente, sobre el Monte de los Olivos, se debía al actuar del Señor Jesucristo ahí. Cuando el Señor Jesucristo
la gloria de Dios encarnada, ascendió al Padre en la nube desde el monte de los Olivos, envió a su Espíritu para llenar a la iglesia de su gloria en Pentecostés. Así, el apóstol Juan indica que es la iglesia quien tiene ahora la gloria de Dios sobre ella. Según el Talmud, cuando Jerusalén fue sitiada por Roma en el año 66 después de Cristo, la Shekinah, o la gloria de Dios, permaneció sobre el monte de los Olivos por 3 años y medio. Y que durante ese periodo se oía una voz que venía de la región del monte pidiendo a los judíos que se arrepintieran de sus obras. El judaísmo pues reconoce la lejanía de la presencia de Dios de ellos. Sin embargo, la iglesia desde aquel Pentecostés hasta el día de hoy proclama la presencia de Dios entre sus miembros y hasta los no creyentes así lo reconocen. Así pues, el apóstol Juan declara que la Shekinah y el aceite de la unción reposa ahora sobre el verdadero y santo templo, la iglesia, la esposa del Cordero, simbolizada en el monte de los Olivos.